Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un video más del canal. Esta vez les traigo la cuarta parte de las leyendas oaxaqueñas. Y con esto concluimos con la parte de las leyendas clásicas del estado. Y si crees que estoy olvidando alguna, dime en los comentarios. Sin más, comencemos. Existen muchas historias que hablan acerca de caminos extraños, de personas que nunca regresan a su punto de origen y que desaparecen para siempre, como si se los hubiese tragado la tierra. De hecho, sobre estos relatos existen lugares famosos por el misterio que encierran. En Oaxaca, por ejemplo, se habla mucho de un camino que lleva a un rancho llamado El Zanate, en la población de Nopala. Dicho camino, dicen, para ser construido costó mucho trabajo, pues los ingenieros y albañiles tuvieron varios problemas para terminar la obra, debido a que en su construcción hubo accidentes, mal tiempo y derrumbe de materiales, hasta que por fin terminaron el trabajo. Sin embargo, aseguran que en este camino hay muchos misterios aún, tanto para los peatones como para los que conducen. Y esta leyenda, que habla acerca de la hacienda del Zanate, pues a pesar de ser un lugar próspero con tierras fértiles y de mucho ganado, es en donde ocurren incidentes extraños. Pero comencemos pues a contar dicha historia. De El Zanate, muchas personas han sido dueñas. En aquel entonces la habitaban 3 hermanos, Juan, Pablo y Martín. Su capataz en ese tiempo era don Lucho, y era muy querido por Martín, pues era un hombre bueno y con carácter. Por eso mismo, Martín lo seguía mucho y aprendía todo lo posible de él. Fue del mismo Lucho que Martín escuchó aquella historia de la que los peones solían hablar casi en secreto y temerosos. Se hablaba de 2 peones que por cortar camino habían desaparecido, sin jamás regresar ni a su casa ni al trabajo. A Martín, en vez de causarle miedo a aquellas desapariciones, le provocó curiosidad. Y por eso mismo, cuando se descompuso un tractor y había que llevarlo al mecánico, él mismo se ofreció, sin dudar a realizar la tarea. Ya de regreso, como a eso de las 7 de la noche, cruzó solo aquel famoso lugar, que a él en primera impresión le dio mucha tranquilidad, pues aún sentía una tarde cálida, y el viento que le soplaba en el rostro era ligero y tranquilo. Por eso mismo su caminar era lento, pero media hora más tarde, aquel trecho se ennegreció. Estaba como la boca del lobo, o un interminable túnel oscuro, y la temperatura comenzó a descender. Y por primera vez, Martín sintió que algo siniestro podía ocurrirle. Sin embargo, a lo lejos pudo divisar a un hombre, que caminaba despacio y parecía más tranquilo que el propio Martín. Por eso mismo quiso alcanzarlo, hacerle compañía y ahuyentar el miedo, platicando. Primero le hizo señas para que lo esperara, y luego, al alcanzarlo, le trató de hacer conversación sobre el cambio drástico de temperatura, a lo que el hombre ni siquiera puso atención. Sin embargo, se podía notar que era un hombre elegante, con su impecable camisa oscura y su sombrero de ala ancha. Ante la indiferencia, Martín solo caminó en silencio ese trecho, el cual le pareció interminable, y fue en el área empedrada donde el joven se asombró, pues ante sus ojos su acompañante misterioso comenzó a bailar muy extraño, como un ave de rapiña, mientras Martín trataba de aparentar serenidad. Entonces aquel desconocido por primera vez le dirigió la palabra preguntándole: ¿Te asustaste? a lo que Martín, con su joven corazón que le latía a 1000 por hora, trató de no evidenciar su terror. Siguieron caminando y ese hombre le inspiraba cada vez más miedo. De pronto, de los brazos de este raro individuo, le comenzó a salir un plumaje negro y espeso. Sus piernas se transformaron en una correosa y cartilaginosa piel, parecida a la de un chivo, mientras que su cabeza y su cuerpo se habían transformado en una gallina enorme, y miraba con ojos fieros a Martín. Fue entonces que el joven recordó que en su mochila traía un filoso cuchillo, y esperó a que se le acercara aquella extraña combinación de animal para poder herir. Pero cada vez que lo intentaba,
El animal se reía con una voz chillona y muy desagradable, y se movía de forma muy veloz. Después de un rato de lucha, Martín cayó exhausto, y el animal, con su voz chillona, le aseguró que era mucho más poderoso que él, y que pertenecía a la oscuridad. Además que jamás volvería a su casa, y continuaba riéndose. Voy a hacer pipí, le dijo de forma burlona, a lo que Martín, al darle la espalda, se levantó corriendo, y con todas sus fuerzas que le podían dar las piernas de un joven de 18 años, se arrancó a toda velocidad, sin mirar atrás, mientras todavía escuchaba la voz desagradable de ese animal que parecía chiflarle y gritarle, No te vas a escapar. mientras el viento frío resoplaba en su rostro, bajando por una vereda y otra más, dándose cuenta que se encontraba en un cerro, y observaba muy a lo lejos su hacienda alumbrada como una luciérnaga en medio de la oscuridad. Los últimos pasos los bajó corriendo, tropezando entre plantas espinosas y sus propios pies, con sus piernas cansadas, que ahora parecían de hilacho de tanto y tanto correr, y del miedo del que ahora ya lejos se hacía consciente. Cuando ya estuvo muy cerca, el muchacho se sostuvo del muro de piedra de su hacienda, para poder controlar su respiración, y al abrir el portón de madera estaba don Lucho y sus 2 hermanos, estos con gabanes de lana y sombreros, ordenando a los trabajadores que lo buscaran para regresarlo a la hacienda como diera lugar. Al verlo, don Lucho corrió a abrazarlo, mientras que Juan, su hermano mayor, lo reprendió con grandes gritos de enojo. ¿Dónde carajos te metiste después de entregar el tractor, Martín? Ya iba a movilizar a todos los hombres para traerte con bien. A lo que el joven, todavía pálido y con los ojos llenos de asombro, le narró a sus 2 hermanos y a don Lucho lo ocurrido. Después de que el joven platicara todo, don Lucho, tras un largo suspiro, le dijo, tienes suerte, hijo, los demás nunca han regresado. Por eso, esta anécdota se le cuenta a todo fuereño que quiera pasar solo caminando por aquel tramo, que en apariencia es tranquilo, pues aunque ha pasado el tiempo, siguen ocurriendo incidentes extraños, donde desaparece la gente, y extrañamente, se habla de un hombre vestido de negro de aspecto elegante. Hemos escuchado a muchas personas que hablan acerca de los duendes. Algunos dicen que son seres diminutos que se divierten escondiendo los objetos que se encuentran en la casa. Se dice que son traviesos por naturaleza, pero no son seres perversos. Simplemente, su personalidad es alegre y curiosa. De los duendes, sus anécdotas se conocen más en Europa, pero en los países latinos también se habla sobre muchas historias. De hecho, esta leyenda habla de unos duendes fisgones y sobre la iglesia de los 7 príncipes, y de un padre que los enfrentó, para luego ayudarlos a buscarles la paz. La historia empieza en la iglesia de los 7 príncipes, donde por las travesuras de los duendes ningún sacerdote permanecía mucho tiempo en el lugar, pues estos amigos solían esconder la sotana, las hostias y hasta el vino de consagración, mientras reían ocultos en un lugar secreto de la iglesia, en donde nadie los podía encontrar. Se dice que en esa iglesia pasaron más de 20 sacerdotes, sin permanencia estable, hasta que llegó un curioso llamado Pedro, a quien las mismas personas del pueblo y el sacristán, Pepe, un hombre rechoncho y de cara dulce, le advirtieron que era imposible permanecer en la catedral. Pero el padre Pedro era un hombre seguro y persistente, tolerante y poco temeroso de los rumores que la gente pudiera contarle. Fue un día en la última misa, cuando cerca de donde se guardaban las hostias de consagración, escuchó unas risas como de niños haciendo una travesura. Entonces, el párroco rezó una oración, e inmediatamente las voces callaron. Después de esa noche, el padre Pedro quiso averiguar un poco más, y por eso, en cada noche, después de la última misa, realizaba la misma acción, manteniendo la concentración en medio de la iglesia silenciosa,
rodeada de imágenes religiosas y figuras de santos. Se mantuvo así durante muchos días, sin darse por vencido, tratando de escuchar algún ruido, para luego percatarse que cerca del lugar donde los muchachos del coro guardaban sus instrumentos de música, se escuchaban unas risas concentradas y locuaces, planeando una diablura. Al día siguiente, por la noche, el padre Pedro, después de la misa, volvió a escuchar las mismas risas en el mismo sitio, y luego vio por primera vez circular con actitud de displicencia a un hombrecito no mayor de 50 centímetros de altura, vestido con pantaloncillos rojos y camisa azul. El sacerdote sintió primero una combinación de miedo y asombro para observar a un grupo como de 10 duendecillos más, reunidos en círculo, riéndose y hablando una lengua extraña, para luego desaparecer en un instante. Al otro día, por la noche, el padre repitió la operación y descubrió que los duendes reían tocando los instrumentos mezclado con su barulla. Luego el cura no quiso volver a investigar, ni ver a los duendes, hasta que después de unos días canalizó y pensó que lo mejor era poder hablar con ellos y preguntarles el por qué habitaban la iglesia. Así que esa noche intentó comunicarse con todos ellos. Los duendes le sonrieron al unísono y le dijeron que le contarían toda su historia, las razones por las cuales habitaba en la iglesia, pues lo consideraban un hombre de buen corazón, porque sabían ver el alma de los seres humanos. Entonces, el que parecía ser el líder de todos ellos empezó a narrar lo ocurrido, hacía ya cientos de años. Le contó que un domingo 1 de noviembre se quedaron todos atrapados en la iglesia y que murieron todos, pues no pudieron pasar a la otra dimensión a la que en realidad pertenecían, y como ellos, los duendes eran por naturaleza traviesos, se robaban las hostias y le escondían la sotana a los padres. Además, por la noche hacían sus tertulias con las guitarras y los panderos de los muchachos del coro parroquial. Así que en su permanencia conviviendo con el sacerdote Pedro, los duendes le tomaron confianza y cada vez eran más ruidosos en sus fiestas nocturnas, además de comer sin vergüenza las hostias y beber sin reservas el vino de consagrar, hasta que el sacerdote pensó que lo mejor era enseñarles alguna actividad, algo nuevo con lo que pudieran entretenerse, y se le ocurrió enseñarles a rezar y a orar, ya que ellos eran palanchines y cantores. Les enseñó a rezar orando y con esta enseñanza parecían más esmerados. Y fue un domingo de Ramos cuando los duendes quisieron hacer acto de presencia cantando, pues eran entonados y no se opacaban entre sí. Y así fue como ingresaron a la iglesia caminando en medio de esta, ante el grupo de asistentes al templo. Mientras caminaban en el centro, uno a uno iban desapareciendo, pues cruzaba una puerta transparente, como otra dimensión. Y así fue como los más de 10 duendes desaparecieron ante la presencia de muchos feligreses atónitos. Y también, en la iglesia de los 7 príncipes, dejaron de ocurrir cosas extrañas, y los sacerdotes posteriores al padre Pedro pudieron permanecer por muchos años y habitar la iglesia sin problemas. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, tu comentario y compartirlo con algún amigo. Te lo agradeceré mucho. Esto es todo por el video de hoy. Así que nos vemos en el próximo, más pronto de lo que creen.